Hola, bienvenidos otra vez al podcast de Dharmatic. El día de hoy tengo un invitado. Yo sé que no están acostumbrados a verme con alguien, pero estoy muy feliz de aquí de tener a alguien que sí puedo llamar con todas las letras mi hermano del Dharma. Así que por favor denle un aplauso a Berna. Es que no tenemos público. Berna, cuéntanos de ti, quién eres y qué haces del budismo. Platícanos. Gracias, Juan, por la invitación. Y bueno, pues, ¿qué te cuento? ¿Dónde te iniciaste? Sí. ¿Dónde toda esa cuestión? Referente al budismo, tendré aproximadamente unos 6 años que me empecé a acercar aquí en Aguascalientes a un centro que pertenece a la tradición budista tibetana. Y a partir de ahí fui investigando y conociendo más otros tipos de prácticas como el Zen, inclusive también en la tradición de meditación de Vipassana de Goenka. Y pues bueno, me gusta a mí como, no me considero 100% afiliado a una sola tradición, pero bueno, me gusta mucho seguir en el camino, sobre todo en la parte de la meditación. Sí, es uno de los temas que más me interesa y bueno, pues he tenido por ahí la oportunidad de convivir con algunos maestros en otros países y de diferentes tradiciones. Y como se pudieron ver, es otro perfil multitradición como yo lo soy, de que no me defino por una. Así que ya ven, es el futuro del budismo, pero bueno, no le digan a los tradicionales. Y Berna, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es algo que es como muy latente. De hecho, es mi nombre en Instagram, en Twitter, donde vamos a hablar acerca de qué significa o qué implica de cierta manera o cuál ha sido nuestra vivencia de ser un budista mexicano, porque esta suena como chistoso, suena como de chiste, ¿no? Entonces, para ti, así, la primera idea que quiero plantearte es, ¿qué es ser un budista y mexicano? Fíjate que, bueno, a mí me parece bastante interesante por el choque cultural, en primera, pues entre Occidente y Oriente, y en segunda, por el tema de cómo el pensamiento judeocristiano es parte de la cultura mexicana, ¿sí? Es decir, yo recuerdo que antes decían, ser mexicano es ser guadalupano, irle a las Chivas y votar por el PRI, ¿sí? Algunas de esas cosas pues ya han cambiado, pero efectivamente el pensamiento judeocristiano pues va implícito, ¿no? O sea, va casi que lo traemos en la sangre. Entonces el hecho de tener una creencia o una práctica espiritual diferente, desde ahí ya va generando no solo conflictos internos, sino inclusive externos. Por ejemplo, Sí, hablando de sí. esa ocasión del conflicto, ¿tú cuál crees que ha sido el principal conflicto que te has enfrentado al hecho de ser budista en un país católico? Pues mira, yo creo que a la malinformación y a la malinterpretación, e inclusive hasta cuestiones de discriminación, ¿no? Es decir, creo que muchas personas muy tradicionalistas dentro de la religión católica o cristianos también es como, al ser budista o para tener cualquier otra práctica eres pagano, por así Ajá. decirlo, ¿no? Entonces al ser pagano pues ya eres malo, si adoras al demonio o el Buda es un dios que no debes de adorar, etcétera, etcétera. Entonces sí me ha generado como ese tipo de tabúes. Mm, Inclusive también hasta que me etiqueten como una persona que necesariamente tenga que cubrir cierto perfil, ¿no? Que Claro. es lo que hemos platicado, como que si soy budista, debo ser una persona tranquila, calmada, no enojarme, no reaccionar, no consumir alcohol, por ejemplo, no Ajá. salir de fiesta, ¿sí? Y como cubrir ciertos estereotipos Claro. que creo que no tienen que ver necesariamente con una práctica. Ajá. Y por ejemplo, dentro de este estereotipo budista en relación a eso, eh, ¿quién de tus círculos ha sido como más afectado por esta cuestión? Porque sí, efectivamente siempre cuando uno dice es budista es los amigos esperan ciertas cosas de ti, Ujú. las parejas esperan cosas de ti, la familia. ¿A ti en relación dónde te ha causado un poco más de conflicto de estos círculos personales? Mm, Fíjate, con mi familia no me generó ningún problema. Afortunadamente, digo, mi familia es católica, pero hay mucha apertura. ¿Sí? Mi mamá, desde hace muchos años, ella practica yoga, hatha yoga, entonces ha tenido un cierto acercamiento tanto al budismo como a algunas corrientes del hinduismo, y eso me ha ayudado a que sea más abierta.
con mis amistades ha generado cierto, no un choque serio, pero sí más como un tema de hasta de carreta o de carrilla. Claro, ajá. Porque tengo que decir que muchos de mis amigos son ateos, ¿sí? O inclusive tienen una postura opuesta al cristianismo. Claro. Entonces el hecho de que, bueno, hubo una época cuando yo me separo del catolicismo, donde pues era ateo, inclusive pues estaba como, por así decirlo, en contra de todas las religiones, por Ajá. así decirlo, ¿no? Ujú. Claro que desconocía de muchas. Entonces cuando empiezo a acercarme al budismo es como que, caray, pues el Odran, me conocen ellos. Sí, el Odran, pues qué onda, pues si era totalmente antirreligioso, ¿por qué se está acercando ahora al budismo? Entonces más que nada así como cuestiones de carreta o Claro. temas así, pero con ellos no he sentido como tal una discriminación, aunque en algunos círculos sí los temas de conversación a lo mejor ya son incómodos, Más ríspidos. sí, o sea, como que luego ya no hay ciertas cosas que nos unen. Como cierta entrevista que te hicieron hace poco. Sí, sí, ¿no? Como cuestiones así. Pero sí, más que nada es como... ¿Y qué onda con la pareja, por tema. ejemplo? ¿Qué pasa con tus relaciones amorosas? ¿Tienen algún... Qué fuerte pregunta, ¿verdad? Bien chismoso. Pero ¿hay algún impacto ahí el hecho de ser budista? No, fíjate que cuando yo empecé en este camino con la pareja que estaba en ese entonces, fue muy abierta. Ella vio como, pues a mí me ayudaba, inclusive me ayudó a mejorar mucho como persona. Claro. Y lo tomó de una manera muy positiva, inclusive empezó a generar cierto interés, o como que ella me preguntaba, leía algunas cosas, aunque nunca se involucró. Mi pareja actual, inclusive pues la conocí gracias Yo fui culpable, al de budismo, hecho, sí. ¿eh? Sí, fue ahí como el mediador de alguna manera. En una noche de Rohatsu, ¿verdad? En Rohatsu. Ahí, en Rohatsu. Entonces, ha sido, al contrario, como bonito poder hablar de estos temas y como continuar la práctica e irla nutriendo, ¿no? Porque ella, digamos que está más apegada a otra tradición, ¿sí? Y entonces también se genera un diálogo ahí interesante, pero nunca he tenido yo un conflicto en esos temas. Sí he tenido amistades que me preguntaban antes o me han preguntado, oye, por ejemplo, ¿tú sí te casarías en la iglesia o andarías con una chica que fuera muy católica o muy cristiana? Y yo personalmente lo vería complicado. Yo creo que sí generaría roces y para mí personalmente sí es como necesario poder coincidir como en los principios filosóficos con una persona que voy a compartir. Pero, por religión. ejemplo, con una atea podrías andar. ¿Con una qué? Atea. Sí. Sí, pues sencillamente. Sí. O sea, mientras que no sea directamente como proselitista dentro de una religión teísta, podrías darte el chance. Sí, claro que sí. En esa cuestión. Sí, atea, agnóstica, Sí, hinduista, claro. o sea, como hasta cuestiones más Sí. similares, sí. Ahora, pregunta. Para ti, ¿cómo está actualmente el budismo en México? Y aquí se empieza a poner ríspida la cosa. Ujú. Ay, el budismo en México, digo, creo que cada vez hay más centros, hay más variedad, por así decirlo, pero no sé si la situación es positiva. Creo que al menos de varios centros o personas que conozco, inclusive, bueno, la experiencia es que, por ejemplo, hay personas que se acercan a un centro budista o a un lugar de práctica y se alejan, pero creo que no, muchas, no digo que todas, muchas que se alejan es por cuestiones personales, ¿no? O sea, como está mi grupito con el que me junto y deja de estar ese grupito, pues ya dejo de ir al centro, como si no fuera importante la enseñanza, como si no fuera importante lo que se da ahí. Claro. Digo, no son todos los casos, hay personas que dejan de coincidir con las maneras de enseñar y simplemente se alejan. Yo creo que en México hace falta muchísimo trabajo en cuestión de desmitificar el budismo, de entender el budismo. Y también yo creo que una de las características que tiene el Buda Dharma, que es el no evangelizar, puede generar este problema. Como que siento que también hay mucha gente que no le interesa como decir, pues yo no tengo por qué ir a convencer a la gente de que sea budista. Claro. Y cosa que, por ejemplo, los testigos de Jehová, sí, el cristiano... Son proselitistas. Sí, son proselitistas. Entonces, eso genera... Creo que también a la vez pudiera generar cierto desinterés de otra gente. Es decir, aunque por una parte... Yo es no lo sano. veo, sí, o sea, yo lo veo como sano porque yo digo, pues el camino está, o sea, si lo quieres caminar, ve y búscalo. ¿Sí? O sea, si te interesa la enseñanza del Buda, pues tú vas a ir y la vas a buscar.
Si hay algo que te incomodó, que no te gustó y lo abandonas, pues bueno, pues es tu rollo, ¿no? O sea, es como, no tienes por qué seguirlo a fuerzas. Y a veces creo que también hay budistas que sí es como, pues síguelo porque así tiene que ser, no cuestiones y no preguntes. Y creo que tiene que ver con parte cultural que tenemos todavía de un pensamiento judeocristiano. Claro, Sí. budistas con chip católico. Exacto, sí, los budistas católicos. Muy bien. Y ahora, en relación a todo esto que decimos, ya nos vamos a centrar justamente en la tradición en donde llegamos, donde coincidimos tú y yo, ¿no? A final de cuentas, tenemos ese background directamente y yo creo, me atrevo a decir, no estoy seguro, nada más es una observación, a lo mejor no con mucho fundamento, pero probablemente la tradición tibetana es como la más distribuida en México, ¿no? Ujú. Pregunta aquí. Y esto es ya aquí empezamos también ya más intensos un poco. ¿Qué tanto, y fíjate la pregunta, qué tanto en México los budistas tibetanos son más budistas o son más lamaístas? Yo creo que la cuestión de la historia del budismo en Tíbet implica el tema pues, de lo que se le llama lamaísmo, ¿no? Es decir, Que hay que especificar un poco, lamaísmo es un término despectivo en realidad Ujú. que se le imputa. Sin embargo, lo encuentro como un término hábil para describir esta noción de el lama es, a final de cuentas, el centro del universo alrededor de las enseñanzas, ¿no? En esa cuestión. sí, que también a veces se comparte este pensamiento mucho en el Zen. Sí, Claro. también el maestro en el Zen es una figura. Importante. Sí. Ajá. Sí, yo creo que a veces, o sea, históricamente, pues no sé si decir se fundó, pero el budismo en el Tíbet estaba de la mano del poder político, ¿sí? Y eso implicó, pues, una cuestión donde un lama es como los reyes, ¿no? Como somos designados por Dios y tenemos el poder absoluto. Por lo poco que conozco de historia del Tíbet, pues se llegó a dar mucho eso, donde pues los lamas casi, pues que eran el mismo Buda encarnado, y hay un poder político, entonces pues claro que la gente empieza a seguir, lo cual es muy parecido, muy similar a esta visión que tenemos en México, por ejemplo, sobre los sacerdotes o el papa o figuras religiosas, donde pues tienen un poder muy importante. Yo creo que en este sentido puede encajar, yo creo que es un aspecto negativo, sí, creo que encaja este culto a un ídolo, por así llamarlo, que pudiera ser un lama, así que simplemente por el hecho de ser lama ya Ya. es Ajá. como que wow y no se cuestiona. Creo que hay una parte donde el mismo budismo tibetano dice, para elegir a tu maestro tiene que seguir Ciertos pasos. Exacto, Ajá. hay como una rúbrica, por así decirlo, Ajá. ¿no? Y a veces no lo hacemos, ¿sí? O la gente no lo hace, no se cuestiona, simplemente decimos, pues este es un lama tibetano, ya, es un limano. A ver, no, espérate, hay unos pasos que tienes que seguir para poder considerarlo un maestro. Entonces, en un aspecto negativo se ha como adquirido esa tradición en México, pero a la vez creo que también empata mucho el tema del folclore tibetano con el tema del folclore mexicano, ¿sí? Inclusive hasta el tema de la muerte, ¿sí? Claro. Entonces por ahí creo que pues, mucha gente se familiariza más fácilmente con el budismo tibetano en México por esta cuestión folclórica. Entonces llega a ser como una especie de mezcla como peligrosa, ¿no? Este chip católico con Sí. estos encuentros culturales y luego puede crear una especie de nuevo budismo católico tibetano extraño, ¿no? Sí, fíjate que hay un libro de un practicante occidental que es, digamos, o sea, él es de como estos practicantes que tienen varios maestros de diferentes tradiciones, no nada más budistas, sino hinduistas, cristianos, etcétera. Sí, sí. Y él abre con una frase donde dice que para iniciar el camino espiritual tienes que abandonar tu casa. Ujú. ¿Sí? Y yo creo que abandonar la casa refiere eso, o sea, dejar todas las creencias anteriores y tratar, que creo que es muy complicado, de partir como desde cero. Desde cero. Entonces yo creo que si cuando empezamos un camino nuevo, por así decirlo, tenemos que cuestionar todo lo anterior y no tratar de encajar o de amoldar esto nuevo a lo que ya traemos antes. Claro. Que es lo que creo que se hace mucho, es tratar de encajar el budismo a un pensamiento teísta. Ok. Y por ejemplo, ahora, nuevas propuestas del budismo, famoso budismo secular, ¿no? Este budismo que trata a partir como de
de concentrar, bueno, este es un argumento que utilizan ellos mucho, es de concentrar la enseñanza primaria del Buda y tratar de distanciarse de la cultura. Ujú. ¿Qué onda con ese budismo? ¿Tú qué opinión tienes de ese tipo de budismo secular? Me parece muy interesante, me gusta el acercamiento que tiene sobre todo el budismo secular también a la cuestión de la ciencia, que como ya hemos hablado anteriormente, pues no es necesario tampoco, o sea, no es que necesitamos que la ciencia apruebe o nos diga sí está bien la práctica, ¿no? Ayuda a traducir y a que alguna gente entienda cosas que en un lenguaje con el que estamos más familiarizados. Entonces, aparte me gusta. Me gusta también que tome de diferentes tradiciones buscando cierta congruencia. ¿Sí? Exacto. Como a lo mejor decir, a ver, es que el Buda dijo, los theravadines afirman esto que dijo el Buda, y por ejemplo los mahayanistas afirman esto, como creo que ayuda mucho como a preguntar, como a generar un diálogo, donde el diálogo busque a través de las diferencias encontrar una síntesis a un punto medio donde realmente lleva al practicante a una verdad más auténtica, por así decirlo. Creo que también hay que cuidar que el budismo secular no solamente se convierta en un budismo intelectual o en un budismo nada más que se quede en el exacto, ajá, discursivo, ajá. ¿no? Y se deje de lado la práctica. Yo creo que las tradiciones tienen una gran riqueza en los rituales, y los rituales pues nos ayudan también a generar ciertas prácticas, ¿no? O sea, como dicen, pues el ritual deja de ser necesario cuando ya tienes asimilado lo que busca el ritual. ¿Sí? Exacto. Pues es un caminito que vas siguiendo y puedes abandonar. Y siento que a lo mejor eso sí pudiera dejar de lado el budismo secular. Ok. Ahora, otra pregunta importante. ¿Alguna vez has estado en desacuerdo con un maestro? Sí. ¿Nos puedes poner un ejemplo sin mencionar nombres? O sea, simplemente un ejemplo. Uh-huh. A ver, déjame pienso en... Porque lo menciono esto no para crear así como controversia, sino en referencia a, luego dentro del propio budismo se tiene como cierto infantilismo frente a la figura del maestro, ¿no? Como esto que decíamos del lamaísmo y estas figuras de los maestros zen que son intocables. A veces lo que yo me refiero es, ¿se puede estar en desacuerdo con un maestro de nivel? O sea, hablándose ya de grandes maestros, ¿no? Incluso el Dalai Lama. Tengo un video ahí que fue muy controversial, por cierto, que hablé de cerca de no estar de acuerdo del todo. Entonces, sí se puede, para ti sí. Sí, claro. A ver, voy a hablar más bien de algo más general. Ok. Porque es como lo que se me vino primero. Yo creo que dentro de la práctica del Buda Dharma es muy congruente, por ejemplo, un cambio de hábitos dirigido hacia el vegetarianismo o al veganismo, ¿sí? Ajá. Porque sabemos que impacta muchísimo al planeta, a otros seres vivos, inclusive a los mismos seres humanos. Entonces, el hecho de que haya maestros que no se afilien al vegetarianismo o al veganismo es decir, por una decisión propia, me parece bastante cuestionable. O cultural incluso, ¿no? Sí, y ahí quiero aclarar algo que dice el mismo Thich Nhat Hanh. Él dice, es más difícil ser monje, porque como monje tú tienes que alimentarte de lo que la gente te dé. Exacto. ¿Sí? Si la gente, él dice, si la gente en Vietnam nos daba ranas casi todos los días, Claro, o sea, él decía, yo hubiera preferido tener una dieta vegetariana y comer otra variedad. Claro, ¿sí? claro. Ok, en eso lo entiendo, ¿no? Pero si tú como un maestro o un monje que ya tienes la capacidad hasta de decir en el monasterio qué es lo que se va a cocinar, ¿sí? O hasta de pedir en tu propio menú, ¿sí? En México cuando vienen los maestros pues se les trata muy bien, y pedir alimentos con contenido, por ejemplo, de carne, que ya sabes que hubo un animal sacrificado, ahí es donde yo sí noto ciertas incongruencias, ¿sí? Okay. Donde sí yo cuestionaría mucho eso. No quiero decir que todos los maestros tengan que volver vegetarianos por esta condición que ya, este ejemplo que mencionaba Thich Nhat Hanh, pero sí invitar a que no se sigan como, se me fue la palabra, como continuando pues esta práctica, y que los mismos practicantes que les invitan a comer, por ejemplo, o quienes les llevan ofrecimientos, pues omitan este tipo de ofrecimientos. O sea, como decir, oye, te agradezco que me traigas la comida, a lo mejor a la siguiente vez no me traigas este tipo de comida. Ajá. O no me lleves a tales lugares. Sí, claro, Entonces, claro. es un ejemplo por ahí
Interesante. Sí. Que yo creo que va a ser otro podcast que vamos a hablar acerca del vegetarianismo en el budismo. Es muy interesante. Y otra, ¿alguna vez has estado en desacuerdo con el Buda? Y también la misma pregunta, Sí. ¿se vale estar en desacuerdo con el Buda? Sí, yo creo que sí se vale estar en desacuerdo con el Buda, siempre y cuando entendamos el contexto de la enseñanza y veamos como otros textos que hay alrededor. Ok. Sí, porque si yo leo un sutra y estoy en desacuerdo de ese sutra, pero no leo otros alrededor, no veo el contexto histórico, no veo a quién se lo está, el discurso a quién va dirigido, pues no, es como sacarlo, no sé, creo que no es tan válido el desacuerdo. Hay un sutra en el que él habla, un sutra de los primeros, donde habla del rol de la mujer. Exacto. Sí, y Ajá. yo estoy en desacuerdo en cómo el Buda plantea el rol de la mujer, porque me parece que es una mirada, Al machismo. sí, Claro. machista y patriarcal, sí. Puedo entender que en la cultura de ese entonces, iba muy ad hoc, sí. Claro. Considero que me hace falta estudiar más, Claro. sí, para entender por qué el Buda lo dijo así. No, y que es probable que Buda en esa época representaba el progresismo que puede existir en esa época, ¿no? Sí. Probablemente. Sí. Pero a final de cuentas son textos que si lo traemos a la actualidad lo tenemos que jugar en el contexto porque a lo mejor son textos que actualmente y con toda la franqueza de practicante decir son textos que actualmente ya no son válidos Claro. o necesitan una reinterpretación o un recontexto de la propia enseñanza, ¿no? Claro, que es lo que pasaba con cómo se fue construyendo el Vinaya, ¿no? Exactamente. O sea, se fue construyendo a partir de experiencias que iban teniendo los monjes o cosas que preguntaban o situaciones que sucedían y entonces el Buda decía, ok, bueno, esto Sí. se recomienda no hacerlo. Porque luego se tiene la idea como que si el Buda se iluminó ya tenía como todo el plan corporativo del budismo formado, ¿no? No, Ujú. realmente el Buda fue también como construyendo la sangha conforme se iba presentando. Y Sí. había pedos, tú sabes que había pedos que, híjole, y decía, pues, ok, ya no vamos a hacer esto, ¿eh? Ujú. Porque realmente ya se habían metido en problemas, ¿no? Sí. Entonces, como que aceptar esta parte también orgánica del budismo es muy sano, ¿no? O sea, es Sí. muy, muy sano, ¿no? Sí, y al final lo dice, o sea, lo dice en el sutra final, en el del Mahaparinirvana, donde le dice no recuerdo si es Ananda, Ananda, ¿no? Que le sí, dice, tú sé una isla, o sea, tú toma refugio en ti. Ujú. Y a mí me gusta mucho también, esto mismo lo decía Sócrates, aparte esto lo repito mucho, ¿no? Estaba en el oráculo de Delfos, que dice, conócete a ti mismo. Claro. O sea, al final tienes que mirar hacia ti. O sea, yo pienso, si ahorita no existiera que dice, va a haber un momento donde ya no va a existir el Dharma del Buda, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que mirarte hacia ti. Claro. Tienes que mirar hacia adentro. Entonces el budismo creo que no puede ser algo estático. ¿Sí? Claro. O sea, es algo... No, y también recordarle un poco al auditorio que el Dharma es considerado no como un invento o autoría del Buda, sino que es un descubrimiento, Exacto. ¿no? A final de cuentas. Sí, o sea, es como, yo recuerdo mucho que lo decía Goenka, dice, es que es la ley de la naturaleza. Claro, O sea, en ese sentido, pues observa la naturaleza. Y creo que es de Shimaru el que dice, o sea, obsérvate a ti mismo y vas a observar el universo. claro, Sí, observa cualquier fenómeno y vas a observar el universo completo. Sí. claro. Ahora, en relación a estas cuestiones como más doctrinales y toda esta cuestión, tú sabes que en numerosas ocasiones hemos escuchado, ¿no? Para ser budista forzosamente necesitas una tradición, si no, no se puede. Tú, como tu experiencia que has tenido durante estos años de budista, ¿es necesario precisamente tener una tradición? O sea, esa es como mi gran pregunta, ¿no? Que algo que me hago muy seguido. ¿Sí se necesita una tradición? O a lo mejor es como nosotros lo hicimos, ¿no? En cierta manera. Comienzas con una tradición y luego comienzas a ver el panorama amplio del budismo. ¿O cómo? ¿Tú crees que es necesario forzosamente? No, yo no creo que sea necesario. Yo creo que hay personas que sí les ayuda mucho. Ok. Sí, les ayuda mucho a dar forma, les ayuda mucho a la disciplina, les ayuda como a decir, ok, me voy por este camino. Sí, y ya, como ya está muy caminado, digo, pues va. Y hay quienes dicen, pues no, yo siento que me ayuda esto de acá, esto de acá, esto de acá. Por ejemplo, voy a utilizar el ejemplo del Lamrim, ¿sí? Ujú. Que el Lamrim es una tradición en el tibetano que ya está el camino bien hechecito. ¿Sí? Claro, ajá. Y hay quienes pueden decir, pues yo me apego al camino del Lamrim y eso a mí me está dando excelentes resultados, ¿sí? Y por ejemplo, yo personalmente me tomo algunas cosas del Lamrim, pero hay cosas que me ayudan más leer, por ejemplo, otros textos o de otras tradiciones
y que luego me voy como dando cuenta que digo, ok, esto también estaba en el Lamrim, Claro, pero a mí claro. me llegó más de esta manera. De esta manera. Exacto. Exacto. Sí. O sea, por ejemplo, leyendo este libro de Bhikkhu Bodhi, sí, que en las palabras del Buda, que es la traducción de varios suttas, encuentro cosas directamente dichas por el Buda que están en el Lamrim, ¿no? O sea, que las dijo Claro. la Amazon Kappa, perdón, o Pabón Rinpoche. Digo, ok, a mí me llegó mejor en las palabras El directas del propio Buda. Buda. ¿Sí? Ajá. Esto no quiere decir que sea mejor como lo dijo el Buda o mejor como lo dijo Son Kappa. Hay quien dice, a mí me llegó mucho mejor como lo dijo Son Kappa. Entonces, yo no creo que sea necesario, pero sí creo que para muchas personas es de una gran ayuda. Ok. Pero también esta idea como absurda de decir lo mejor es el Amrim y este es el único camino, y esas cuestiones en cierta manera lastiman, ¿no? A la Sí. comunidad budista, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que haría el Buda. O sea, ¿qué diría el Buda? Pues el Buda diría, pues no, o sea, yo creo que él enseñó a cuestionar. Claro. ¿sí? O sea, él enseñó a preguntarse, a decir, pues, o sea, al final tienes que experimentarlo. Y nosotros sé que luego también los budistas olvidamos esta parte que también podemos encontrar al Buda, que Buda era un maestro recio, ¿no? Ujú. O sea, no era un maestro como luego todos se los imaginan como hippie, que Sí. a todo le parecía bien, ¿no? Sino que era un maestro recio y hubo censura de su parte, y me refiero a cancelar ciertas ideas de decir eso y señalar o decir, eso no va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ahorita se ha olvidado ese Buda? Ujú. Sí, yo creo que se ha romantizado mucho la idea del Buda y de los maestros budistas en general y de los practicantes budistas, y como todo es amor y paz, el budismo solo hay cosas bonitas, y está este meme, ¿no? Donde dice verdades incómodas, que está como una fila de personas, y dice New Age o verdad, sí, sí, mentiras sí. The New confortantes, Age, ajá, algo así, sí. y otro que dice budismo o verdades incómodas, ¿sí? Ajá. Pues claro que no nos gusta que nos Confrontar. digan, exacto, o sea, no nos gusta confrontar. Entonces, a veces siento que sí, se ve al Buda nada más como un ser compasivo, pero compasivo pareciera que tiene que ser lindo. Pues no, compasivo también es ser recio. Recio. O sea, exacto, si yo sé que estás sufriendo, ¿sí? Y te tengo que ser directo, decir algo para que tú afrontes tu propio sufrimiento, lo tengo que hacer. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo de una maestra que es Venerable Robina, Claro. que ella es así recia, o sea, Claro. inclusive o sea, la gente le pregunta y dice, no hagas preguntas estúpidas, o sea, Yo también me imagino más al Buda por esa línea Sí. que por otras líneas, ¿no? Sí. De hecho, tiene la famosa frase, que es algo que yo repito mucho en el canal. Ujú. Lo del verdadero budista es defecar en una cubeta y hacerte cargo de tu propia mierda. sí. Y Sí, que eso es total. así totalmente lo que es el Dharma, ¿no? A final de Sí, cuentas. sí, sí, sí. Y que también entiendo que hay maestros que por su personalidad, perdón, y estilo, sí son más amorosos o son más suaves en su enseñanza, y va en su enseñanza. Por ejemplo, yo creo que un maestro muy así es Thich Nhat Hanh. Claro. Sí, que tú lo ves, bueno, yo lo veo y me genera... Con mucha suavidad. Exacto, con mucha, sí, hasta su voz. Y digo, bueno, pues también es válido. Es válido, exactamente. Sí, sí, sí. Ahora, y ya para cerrar este podcast, que seguramente vamos a tener más temas que discutir, ya tenemos pendiente el del vegetarianismo en el budismo, muy interesante. Los escándalos budistas, maestros que a final de cuentas cometen delitos contra los discípulos, todo este tipo de información que surge. Para ti, para una visión de, ahora sí, un budista mexicano y con esta visión más abierta, ¿cómo un budista debe de enfrentar este tipo de situaciones? ¿Uno se debe de quedar callado? ¿Uno tiene que apoyar como si fuéramos equipo de fútbol? ¿O realmente tenemos que levantar la mano y señalar ese tipo de situaciones? ¿Qué rol tiene que tomar un budista? Yo creo que primero hay que informarnos completamente de la situación, del contexto, ver que las fuentes sean confiables, ¿sí? Y una acción dañina, si eres católico, budista, ateo, satanista, lo que sea, no es justificable en ningún sentido. Es decir, si un maestro está abusando de sus estudiantes, de sus alumnos, de sus alumnas, el abuso es abuso, no puede justificarse. Yo creo que también nos invita a preguntarnos por qué lo está haciendo, ¿sí? Nos invita también como a ver, es decir, a bajarlos pues del pedestal, ¿sí? Y decir, pues son maestros y siguen siendo humanos, ¿sí? O sea, ¿por qué se equivocaron? ¿Por qué hicieron esto? Pues quién sabe. Creo que también hay que tener cuidado de no juzgar,
Sí, yo sí creo que hay que cuidar, no juzgarlos, pero sí señalar, o sea, sí decir, a ver, este maestro hizo esto, mm, no defenderlo, no protegerlo, pero sí hacerlo de una manera informada y también no caer en esto, en juzgarlo, ¿sí? Creo que también se puede prestar mucho como a, ¿cómo te digo? Eso es lo que pasó con el Me Too, ¿no? O sea, yo creo que muchas acusaciones fueran ciertas, pero también muchas fueran falsas. O sea, a lo mejor con el tal de, pues ese maestro me cae mal, pues voy a inventarme algo, ¿no? O sea, como por desacreditar. Pero sí, no, yo creo que siempre habría que cuestionar. Y también, ojo, yo creo que no, tampoco se trata de decir, ok, te equivocaste, te voy a excomulgar y cáele, ¿no? No, Claro. al contrario, o sea, a ver, como comunidad, pues ¿en qué te vamos a ayudar? O sea, ¿en qué te podemos ayudar? No para protegerte, o sea, bueno, para protegerte me refiero no para que no tengas un castigo, porque pues el castigo, o sea, ya se lo generó él mismo con su karma. Pero como comunidad vamos a protegerte para que no vuelvas a caer en esto. Si es necesario, a lo mejor retirarte, sí, de la organización, esto. Pero se me viene ahorita, y es una enseñanza católica, lo del hijo pródigo, ¿no? Sí, de que... O sea, el que se va a casa y se va de casa y hace un desmadre y regresan y se... Pues es lo que necesita, sí. Claro. Pero sí, pero también a veces como que tú sabes que lo que ha pasado, a veces hay un silencio de repente del budismo medio chistoso, Ujú. ¿no? Y a veces no se siente como ese silencio de la sabiduría, ¿no? Sino un silencio como Sí, de no hablar del tema. de algo que me sabe a catolicismo cuando cubre en ciertos delitos. Entonces, también ahí yo creo que, igual como tú dices, evitar juzgar, pero a final de cuentas también de cierta manera, o sea, yo sí creo que tienes que quitar por mientras Sí. al maestro hasta que se investigue, ¿no? Y es que yo creo que este silencio tiene que ver con como con el preservar esta imagen que decíamos como del budismo como algo bonito. Todo bien, bonito, sí. exacto. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba en el budismo, yo decía ingenuamente, pues es que en el budismo no hay abusos ni no hay cosas Claro. negativas No, de como hecho, en otras religiones. así te ¿no? lo venden. Sí. En realidad así te lo venden. Y ¿no? ya conforme fui conociendo, dije, no manches, claro que hay. Y en todas las tradiciones. Claro. ¿sí? En el Zen, en el tibetano, en el Theravada. Sí, en y todos cosas lados. terribles. O sea, pero es parte de aceptarlo. Pues decir, pues son... Humanos. Sí, son humanos. Sí, al final de Y hay también un tema ahí que creo que tiene que ver con el poder. ¿sí? Y al estar en una posición de maestro, de autoridad, pues hay un poder que Claro, que es tentador. claro. El samsara y sus delicias, Sí. ¿verdad? Diría, en cierta manera. Sí. Pues esto fue todo. Muchas gracias, Berna, por estar aquí. Obviamente te voy a seguir más. Un día se los voy a presentar ya en video para que lo conozcan. Y pues nada, no sé si quieres decir algo último. Bueno, pues gracias, Juan, por la invitación. Y bueno, espero que en otra oportunidad sigamos conversando, que creo que hay mucho de qué platicar. Y pues bueno, invitar a las personas que a lo mejor no están tan informadas o no conocen tanto del budismo, que lean, que estudien mucho, ¿sí? Que estudien mucho y de diferentes maestros y maestras, que no se queden nada más con una sola versión, que se cuestionen, que pregunten y que también sobre todo vean cuál es su propia experiencia. Este camino realmente me ayuda y pues que no tengan miedo de verse en el espejo, que no tengan miedo de ver lo que les va a confrontar también esta enseñanza, porque si no nos vamos a quedar dando vueltas en lo mismo. Claro. Es samsara. Y al budismo le encanta, cuando lo llevas bien, ponerte de manita de puerco contra la pared. Esa es la verdad. Bueno, pues muchas gracias, Berna. Y pues nada, esto fue todo por el podcast del día de hoy. Iba a decir video, ya estoy muy acostumbrado. El podcast del día de hoy. Y nos vamos, pero no nos vamos sin antes que decirte que Buddha bless you.